Buenas noches otra vez a los que se acaban de conectar. Bien, como vieron, el tema de hoy es la vida está en Dios. Entonces, quiero empezar con Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 4. Siempre les digo que el Evangelio según San Juan se me figura que es el segundo Génesis, porque Génesis quiere decir el principio. Y en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan dice que en el principio estaba el verbo con Dios. Vamos a leerlo. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Estamos viendo el tema que la vida está en Dios. Entonces, si la vida está en Dios, bueno, obviamente necesito buscar a Dios, necesito estar cerca de Dios, necesito conectarme con Dios porque Dios es el que da vida. En Dios tengo la vida. La gente que estás lejos de Dios, no vive. A lo mejor subsiste por un tiempo, pero no tiene vida. Eh, en el, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. O sea, eh, entonces en Cristo, en Dios, tenemos la vida. Fíjense lo que dice en Colosenses capítulo 3 verso 3. Dice, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahí está nuestra vida, en Cristo, en Dios están nuestras vidas. Por eso tenemos que estar buscando constantemente a Dios. Miren, vamos a leer, esto lo dice también en Amós. En Amós dice, verso 4, pero sí dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y vivirán. ¿Sí? Se fijan, aquí confirman lo que hemos estado hablando, pero dice, búscame y vivirás. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir? Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ese tipo de vida en abundancia, solo está en Dios. ¿Sí? Esa vida abundante. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere que prosperemos en todo, que tengamos salud, que estemos bien, inclusive económicamente. Acuérdense que dice en Deuteronomio eh, 8:18, yo te he dado el poder para hacer las riquezas. Entonces Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero esa bendición está en Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando no ponemos primeramente a Dios en nuestras vidas, bueno, todo lo demás va a estar en un lugar en el que no debe de estar y obviamente cuando pones algo en un lugar donde no debe de estar no va a funcionar correctamente o no va a funcionar. Entonces, para que tu vida funcione perfectamente y tengas tus necesidades suplidas y salud, primero Dios y luego lo demás. Bueno, eh, fíjense, Jeremías 29. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 29. Vamos a leer los versos del 12 al 14. Dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les oiré. Dice, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Cuando ustedes me buscan de todo su corazón, entonces me van a encontrar, me van a hallar. Dice aquí, el domingo estuve compartiendo un mensaje que le puse creando.
una, una atmósfera espiritual. Yo les decía, tú puedes estar en un antro y hay gente que piensa que ahí no se va a meter Dios. La Biblia dice que Dios es omnipresente, que está en todos lados. O sea, Dios está en todos lados. Pero la manifestación de Dios no se da en todos lados. Se da cuando hay una persona que lo busca de corazón, cuando se crea esa atmósfera espiritual, cuando te conectas con Dios, entonces Dios responde. Y es difícil que alguien busque a Dios estando en un antro. De hecho, el ambiente espiritual en un antro es contrario al ambiente espiritual que se necesita crear para buscar a Dios, la presencia de Dios y para que Dios conteste. ¿Sí? Entonces, seguimos. Oseas capítulo 5 verso 15 dice, volveré luego a mi lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y vengan a buscarme. En medio de la angustia me buscarán. Esto está fuertísimo, muy fuerte, porque habla pues prácticamente de cómo somos los humanos, ¿no? De que buscamos a Dios solamente en la angustia, buscamos a Dios solamente cuando tenemos problemas, buscamos a Dios cuando tenemos la piedrita en el zapato. Cuando las cosas están bien, pues ni nos acordamos de buscar a Dios. De hecho, hay gente que de repente dejamos de ver en la conga por un tiempo que se alejan y luego después de meses o incluso 1 o 2 años, ¡pum!, los vuelvo a ver. Ha pasado así con gente. Y, y cuando los vuelvo a ver y llegan a la conga, dije, algo está pasando. ¿Sí? Porque vino a buscar a Dios de nuevo. ¿Por qué? Porque trae la piedrita en el zapato, desgraciadamente. Entonces tenemos que aprender a buscar a Dios y qué bueno que ustedes lo hacen de esa manera, porque si están conectándose ustedes cada que hay una enseñanza, quiere decir que están buscando a Dios. Pero hay gente que no, que nada más busca a Dios cuando tiene problemas. Gracias a Dios hay gente que no, y creo que nosotros somos de esos, de los que buscamos a Dios no solo cuando hay problemas, sino en todo tiempo. Dice la Biblia que busquemos a Dios en todo tiempo, orando, en todo tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, entonces vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14. Debo de traer la versión Dios habla hoy. Y dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad al país. ¿Sabes por qué hay crisis en los países? Porque la gente está lejos de Dios. Sí, dice, un versículo bíblico que dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, benditos aquellos que han puesto al Señor como su Dios. ¿Sí? No tendrán mal de nada. Por ejemplo, ustedes pueden leer el libro de Reyes y hubo reyes de todo tipo. Hubo reyes que se apartaron de Dios y les fue de la patada. De hecho, ahorita leímos algo de Jeremías. Jeremías profetiza 70 años de cautiverio en Babilonia por la desobediencia de su pueblo. Pero en los reyes que vinieron, hubo uno, no me acuerdo su nombre, que dice que en todos sus días procuró buscar a Dios y en todo el tiempo en que buscó a Dios, Dios le prosperó. O sea, Dios lo bendijo. O sea, qué padre. Y hay otro rey que se llama Josías, ese sí lo tengo bien presente porque él eh, se siente en el trono muy pequeño, no me acuerdo si 7, 8 años, pero dice que hace lo recto delante de Dios y busca a Dios de todo su corazón. De hecho, Dios había ya declarado o designado el castigo para el pueblo de Israel cuando nace este rey.
Pero este rey busca a Dios de todo su corazón y entonces Dios dice, voy a detener el castigo que viene sobre el pueblo mientras esté este rey. ¿Sí? Porque dice la Biblia que buscó al Señor su Dios con todo su corazón, más que todos los reyes que hubiera habido. Y antes de él estuvo David, y David decía la Biblia que era un rey conforme a su corazón. Pero este Josías fue algo especial, fue ese garbanzo de libras, y Dios lo bendijo. Y al contrario, pudo apartar el juicio de Dios por, por el amor que le tuvo a Dios. Ok, vamos a Salmos, vamos al libro de Salmos, capítulo 42. Vamos a leer el verso 1 y 2. Esta cita está preciosa y está hablando aquí el salmista, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjate lo que está diciendo, así como el siervo busca desesperadamente el agua, porque el agua es vida, ¿sí? Así mi alma te busca. De hecho, el agua en la Biblia es un simbolismo de la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esa palabra como ese siervo, con esa ansiedad, con esa necesidad, ¿sí? De hecho la palabra de Dios en una profecía, dice que en los últimos tiempos enviaría hambre a la tierra, hambre y sed, dice, no hambre y sed de comida, sino de la palabra de Dios. ¿Sí? Y fíjate lo que dice en el verso 2. Voy a leerlo otra vez del verso 1. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, estaba ansioso por estar en la presencia de Dios, buscar a Dios, porque este salmista sabía que la vida y la vida abundante está en Dios. Por eso tenemos que poner siempre primero a Dios en todas las cosas. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Jeremías. Vamos a rezarnos no, adelantito, perdón. Jeremías 17:5. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. O sea, es bendito el que busca a Dios. Y luego dice aquí, maldito el que busca a los hombres. Eh, eh, en otra versión dice, maldito el que confía en los hombres. O sea, porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios. De hecho, ahí mismo en Jeremías, en los primeros capítulos, dice algo interesante, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, se apartaron de mí, o sea, el hecho de apartarnos de él ya es malo, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Y el segundo mal, dice, cavaron para sí cisternas rotas que no contienen el agua. ¿Qué está diciendo? Eh, que lo que hagamos o nuestras obras o todo lo que hagamos apartados de Dios no va a funcionar, va a ser como una cisterna rota, todo se va a estar tirando. En otra parte dice, echarán su jornal en saco roto. Entonces vas a trabajar mucho y te va a rendir muy poco. Pero cuando estás con Dios y la bendición de Dios está contigo, entonces lo poco que hagas te rinde mucho. Dios siempre hace rendir las cosas. Su especialidad es multiplicar. Multiplicaré la paz de tus hijos, multiplicaré tus recursos, multiplicaré a tus hijos, o sea, tu descendencia, ¿sí? Entonces, eso es algo que en Dios tenemos, la multiplicación de todos nuestros recursos.
Y fuera de Dios viene todo lo contrario. Es que no hay más que dos sopas. He aquí pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge tú, la bendición y la maldición. Escoge. Entonces, no hay puntos medios. O estás con Dios o estás con el chamuco. No hay de otra. ¿Sí? O escuches la voz de Dios o estás escuchando la voz del diablo. Aunque no sepas que estás escuchando la voz del diablo. ¿Sí? Eh, si estás con Dios, bendición y vida eterna. Y si estás con el diablo, maldición y vida corta. ¿Sí? Se acortan tus días. De hecho, dice así la Biblia. Fíjense, Salmos 69:32. Y es algo bien interesante lo que dice aquí porque ya no habla solo de la vida. Dice, busquen a Dios y vivirá vuestro corazón. O sea, Dios nos librará de angustias. Ahorita leímos que hay gente que solo busca a Dios cuando tiene angustias, pero la gente que está permanentemente o persistiendo en buscar a Dios, entonces van a ser librados de angustias. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pídanme lo que quieran. Recuerden que Jesús, lo que acabamos de leer, Jesús es el verbo, ¿sí? Jesús es la palabra. Entonces, Jesús dijo, si permanecen en mí, o sea, si permanecen en la palabra y la palabra permanece en ustedes, entonces estás en la perfecta voluntad de Dios y Dios concederá las peticiones de tu corazón, que es otra promesa de parte de Dios. Pero solo está cuando eh, persistimos en buscar a Dios, ¿sí? Busca a Dios. Dice, eh, dice que cuando nuestro pensamiento está constantemente en Dios, Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón, ¿sí? Entonces es buscar a Dios, permanecer en Dios. O sea, no es nada más de vez en cuando irlo a visitar, buscarlo solo cuando hay problemas, no. Todo el tiempo tenemos que buscar a Dios. Salmo, vamos a regresar a Salmos, pero ahora nos vamos al 105, versos del 3 al 5. Dice, gloríense en su santo nombre. O sea, tenemos que gozarnos y gloriarnos en el nombre del Señor. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder. Fíjate qué interesante. Si Dios está contigo, pues todo lo que es Dios te respalda. Su poder, su presencia, sus milagros, todo lo que está en Dios te respalda. ¿Sí? Alégrense el corazón de los que buscan a Dios. Verso 4, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Y lo dice en el verso 5, acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando les está reclamando a las iglesias, a una iglesia le dice, tengo contra ti que has olvidado o te has alejado de tu primer amor. ¿Sí? Entonces, cuidado, tenemos que buscar a Dios, ¿sí? No te olvides de Él. Y dice, recuerda de dónde el Señor te sacó. Recuerda lo que ha hecho por ti. Yo creo que sería bueno llevar una bitácora, ¿no? De cosas, por ejemplo, los que oran, poner tus oraciones y cuando Dios contesta las oraciones, oración contestada, con fecha y todo, pues para recordar. Era una buena manera de recordar como en los libros de crónicas, ¿no? Lo que Dios ha hecho. Y sirve. Hay un pasaje en el libro de Esther donde el rey no puede leer y entonces manda llamar eh, a los que, a los que leen para que le trajeran el libro de las crónicas. Y el contexto es este. Había un siervo de ahí que era judío. El rey era sirio, pero él era judío, y este rey sirio tenía
primer oficial odiaba al judío, a Naamán, y había preparado una horca para él, para Naamán. O sea, ya había pensado en matarlo. Entonces, cuando Dios, perdón, bueno, yo creo que es Dios el que puso en este momento, pero todo se anotaba, el libro de crónicas, todo lo que pasaba se anotaba. Entonces, cuando Dios pide el libro de las crónicas, coincidentemente abre el pasaje donde Naamán salvó la vida del rey cuando dos siervos del rey querían envenenarlo. Y entonces el rey dice, pregunta, ¿este hombre que me salvó, lo premiamos? ¿Qué hicimos con él? No, pues nada, ¿cómo que nada? Y entonces manda llamar a Namán, perdón, sí, Namán, Mardoqueo era el siervo judío, manda llamar a Namán y le dice que era su primer oficial, y le dice a Namán, oye, si yo quisiera bendecir a alguien, si yo quisiera enseñarle a la gente que mi honra está con él, ¿qué crees que debería de hacer? Y Namán le dice, pues yo creo que deberían sacar el caballo real, el caballo del rey, montar a este hombre ahí, pasearlo por todo el pueblo y gritar mientras lo van paseando. Así hará el rey a quien el rey tiene en estima o a quien el rey honra. Y le dice el rey, pues muy bien, vas con Mardoqueo, lo subes en mi caballo, lo paseas y gritas por todo el pueblo. Fíjate que, que parece increíble, pero tenemos un Dios de lo increíble. Ese estaba pensando ya en matarlo, al primer oficial del rey, y luego de repente el rey le pide que lo pasee en el caballo real para que vea la honra del... Ahí entendió que sus planes no iban a funcionar. Al final de la historia, el que termina en la horca es Naamán, ¿sí? Y Mardoqueo es salvado. Pero aquí lo que estoy hablando es la importancia del libro de crónicas y que sería ¿cómo se llama? Un buen hábito de parte de nosotros tener un libro de crónicas, ¿verdad? Ok, seguimos adelante. Isaías 55:6. Esta palabra está muy fuerte porque dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que esté cerca. ¿Por qué dice búsquenle en tanto que esté cercano? Eh, hay en el libro de Tesalonicenses, creo que es en segundo de Tesalonicenses, habla, por decirlo de alguna manera, no lo dice así oficialmente, pero es el reinado del anticristo. Pero dice la Biblia que el anticristo no puede surgir a menos que alguien sea quitado de en medio. Y lo que va a ser quitado en medio va a ser la iglesia en el rapto y el Espíritu Santo. Va a haber un momento que la gente está clamando porque no haya Dios, la gente no quiere a Dios, y entonces Dios dice, bueno, se va a apartar un tiempo, y en ese tiempo lo van a buscar y no lo van a encontrar. Por eso dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento en el que Dios se va a apartar. Entonces, ahorita, por eso dice la Biblia, el tiempo de salvación es hoy. ¿Sí? Y dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a sus moradores. O sea, ¿qué quiere decir? Que viene una prueba terrible para todo el mundo y va a haber algo, la Biblia le llama la gran tribulación, que es esta prueba terrible que viene sobre todo el mundo, pero dice que los que hemos estado buscando a Dios constantemente, los que estamos metidos en su palabra, vamos a ser guardados de ese momento. ¿Sí? Por eso dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, o sea, hoy. ¿Sí? Vamos a Amós 5, 6 y 9. Bueno, fue la tercera cita que leímos, pero vamos a leer un poquito, ¿cómo se llama? Amós
capítulo 2, no, perdón, es capítulo Amós, capítulo 5, versos 6 al 9. Es que nada más leímos un solo verso. Leímos solo el verso 6. Dice, busquen al Señor y vivan, no sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convierten en ajenjo el juicio y la justicia la echan por tierra, ¿sí? Busquen al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Fíjate lo que está diciendo. Es una palabra, pues sí, se oye feo, pero es una palabra de condenación para los que se apartan de Dios o para los que no están buscando a Dios. Porque Dios debe ser lo primero, es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Vamos al libro de Sofonías. Sí, hay un libro de Sofonías. Dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra. Una persona soberbia no va a buscar a Dios. Se necesita humildad para buscar a Dios. De hecho, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio, o sea, su palabra, busquen justicia, busquen mansedumbre, quizá, quizás serán guardados en el día del enojo. Hay una parte donde dice la palabra de Dios que el justo con dificultad se salva, o sea que pues vamos a pasar de panzazo. Y para pasar de panzazo tienes que estar en la presencia de Dios todo el tiempo, buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, metido en su palabra, metido en su palabra. Eh, Fíjense cómo dicen Colosenses 3 del uno al 4. Si pues han resucitado con Cristo, entonces dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que cuando recibimos a Cristo somos sepultados juntamente con Él o muertos juntamente con Él? ¿Sí? O crucificados con Él también es otro símbolo que usa, ¿sí? Y resucitamos juntamente con Él. Entonces los que recibimos a Cristo morimos espiritualmente y resucitamos juntamente con Cristo. Por eso dice que si hemos resucitado con Cristo, entonces debemos buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, dice, si realmente recibiste a Cristo, si realmente hubo un cambio en tu vida, entonces tienes que seguir buscando a Cristo, andar de la mano con Dios, ¿sí? Buscar a Dios todo el tiempo, ¿sí? Eh, Vamos a Isaías 58, del 5 al 12. Esta cita está muy, muy interesante, la cita de Isaías, porque habla del ayuno, pero no habla del ayuno como muchos lo entienden. ¿Sí? Voy a leer desde el verso 5. Sino habla de un ayuno diferente. Está diciendo que aquí el ayuno no es tanto el dejar de comer, sino el tener misericordia de los demás. Y no puedes tener misericordia de alguien si el amor de Dios no ha sido depositado en tu vida. Fíjense cómo dice, verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamarán a esto ayuno y día agradable al Señor. Verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo?
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá la justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y él oirá, clamarás y él dirá, aquí estoy. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como el huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dice la Biblia, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien estás visto? Y el amor es dar. Tanto amó Dios al mundo que dio, que entregó lo más precioso que él tenía. Entonces el amor es dar. Y la Biblia dice que amemos no solamente al prójimo. Acuérdense que Jesús dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. ¿Sí? Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y entonces ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bien, ya vamos a acabar, se nos está yendo el tiempo muy rápido. Yo creo que con esta terminamos. Salmo 63, 1 y 2. Bueno, mejor dos citas. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada yo te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces, él lo buscaba desde madrugada, desde temprano, y entonces pudo ver cosas, dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Este hombre le amaba y pudo ver la gloria de Dios en su santuario. O sea, pudo Dios mostrarle algo de la grandeza y de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invertir tiempo en Dios en la mañana. Hebreos 10:23, ahora sí con esta termino, dice, mantengámonos firmes sin dudar, o sea, con la fe siempre puesta enfrente. Dice, en la esperanza de la fe que profesamos o que declaramos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. ¿Sí? Verso 25, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre, dice en otra versión, sino démonos ánimos unos a otros y tanto más cuando veamos que el día del Señor se acerca. O sea, no dejes de congregarte y menos dejes de congregarte si ves que el tiempo, que el día del Señor está cerca. Entonces, es cuando más tenemos que buscarlo, cuando los tiempos se acercan y créeme, cada día estamos más cerca de ese día, cada día, dice, es una de las profecías de Jesús por haberse multiplicado la maldad, dice que en los últimos días, cuando los apóstoles le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y Jesús dijo, bueno, una de las señales es que la gente se va a enfriar y la maldad va a aumentar. ¿Sí? Y eso es algo que estamos viendo. Entonces, cuando veamos todas esas cosas, dice aquí la palabra de Dios, persiste, insiste y mantente buscando a Dios. Bueno, quiero darles gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, y vamos a terminar como siempre, vamos a terminar con una oración.